puede llegar a ser un poco incómodo a veces. A nadie le gusta estar sentado en tu sala de clases con una gran cantidad de imágenes de anatomía masculina en la pantalla no es muy confortable, pero aún así nos quedamos ahí fingiendo que todo es totalmente normal. En realidad, detrás de esas caras de estatuas, los chicos están sentados ahí incómodos, moviéndose en sus asientos, enloqueciendo internamente ante la idea de partes masculinas disecadas frente a ellos, cortadas en piezas, todo en nombre de la anatomía. Y las chicas también se encuentran inquietas asegurándose de mantener los ojos en la pantalla o de enterrar la cabeza en sus cuadernos. Cualquier cosa para evitar contacto visual con cualquier hombre en este momento. Totalmente incómodo por no decir más. De la misma manera, si estás viendo este video ahora en la biblioteca de tu universidad, imagino te aseguraste de colocarte estratégicamente en un lugar donde nadie pueda ver lo que estás reproduciendo en tu pantalla. Por supuesto, cualquier persona normal podría entender que simplemente estás estudiando anatomía. Pero admítelo, aún estás aterrorizado de ser atrapado en el acto. ¿Es tan vergonzoso? Bueno, incómodo o no, es momento de abordar este tema de frente. Así que sin rodeos, hoy estudiaremos la estructura del pene. El pene forma parte del sistema reproductivo y urinario y es el órgano más grande de los genitales externos masculinos. Se ubica en la superficie externa anterior de la pelvis masculina, ligeramente abajo del nivel de la sínfisis púbica. Cuando hablamos de las diferentes superficies del pene, es importante mantener en mente que su posición anatómica correcta es cuando está erecto. Por lo tanto, la superficie que se dirige hacia la parte anterior cuando el pene se encuentra flácido es de hecho el lado dorsal del pene. Para entender correctamente la estructura del pene, estudiaremos lo siguiente: la orientación, las partes del pene, las fascias que lo revisten y los músculos asociados. Para los chicos cuyos pensamientos ya salieron volando en busca de respuestas, me daré un momento para mencionar de lo que no hablaremos hoy. No hablaremos de tamaño, de lesiones que puedan presentar, ni de sus funciones. Sí hablaremos rápidamente de una lesión en especial, pero eso será más adelante. Para observar las varias estructuras que forman el pene, lo haremos desde diferentes vistas. Esto ayudará a proporcionarte una visión completa de cómo se relacionan las estructuras entre sí. En esta imagen vemos el pene desde una vista inferior donde observamos cómo forma parte del periné, específicamente del triángulo urogenital. Formando los dos bordes anterolaterales del triángulo urogenital se encuentran las estructuras resaltadas en verde, que son las ramas isquiopubianas. Podemos observar varias estructuras conocidas en esta vista posterior del triángulo urogenital. Ahora se encuentra resaltado el músculo elevador del ano. Este músculo marca el límite entre la pelvis y el periné, que es el área que estamos observando. La estructura resaltada es el esfínter anal externo, que es un músculo de control voluntario que se encuentra alrededor del ano. Y por último, en esta vista, podemos ver el músculo glúteo mayor que se localiza posterior al elevador del ano. Esta imagen nos permite ver la sección longitudinal del pene en toda su extensión, mientras que esta imagen es una sección medio sagital y nos permite ver la mitad derecha o izquierda del pene, de nuevo en toda su extensión. El pene está formado por tres partes principales: la raíz, el cuerpo y el glande. La raíz del pene es la porción proximal del mismo y se ubica en el periné, específicamente en el triángulo urogenital. Consta de tres estructuras: un bulbo y dos pilares, uno de cada lado del bulbo que se encuentra en el medio. En la sección longitudinal del bulbo podemos ver una estructura hueca corriendo a través del bulbo que es conocida como uretra. También, como puedes notar en estas imágenes, todas estas estructuras forman la raíz del pene, el bulbo y los dos pilares, y se continúan distalmente con el cuerpo del pene. El cuerpo del pene, por lo tanto, está formado por tres partes que son tres masas de tejido eréctil. Lo que podemos ver resaltado en esta imagen es el cuerpo esponjoso del pene. El cuerpo esponjoso es la continuación distal del pene y su porción anterior.
A través del bulbo y del cuerpo esponjoso corre la uretra esponjosa, que podemos ver en esta sección longitudinal del pene, justo aquí. Los otros dos componentes del cuerpo del pene son estructuras pares denominadas cuerpos cavernosos del pene. Estas son las continuaciones de los pilares del pene, una a cada lado, y forman el aspecto dorsal del pene. En el corte medio sagital vemos el cuerpo cavernoso del pene resaltado en verde, y como te imaginas, si este pene está en posición anatómica, es decir, erecto, el cuerpo cavernoso estará en el aspecto dorsal. Ahora lo que vemos resaltado es el cuerpo esponjoso. Podemos ver la uretra esponjosa corriendo a través de este, y en el extremo distal del cuerpo esponjoso hay una parte dilatada llamada glande del pene, que veremos a continuación. Aquí vemos la tercera parte del pene, el glande, y en ambas imágenes el glande es la estructura resaltada de verde. Especialmente en su corte longitudinal, podemos ver cómo es de hecho la expansión distal del cuerpo esponjoso y cómo rodea el cuerpo cavernoso aquí. En esta imagen podemos ver la porción distal del glande resaltada, y la razón por la que no podemos ver el glande por completo en esta imagen es porque la mayoría de él está cubierto por el prepucio. El prepucio es una doble capa de piel y tejido conectivo que se extiende desde el cuello del glande hasta un poco más allá de la punta del pene. En ambos, tanto el prepucio como el glande, hay una abertura. Específicamente, la abertura del glande es conocida como el orificio externo de la uretra. Esta abertura en el extremo más distal permite que el semen y la orina sean eliminados del cuerpo. Además de la piel que cubre el pene, existe un par de capas o revestimientos de fascia diferentes. Comenzando desde la porción más profunda hasta la más superficial, tenemos la túnica albugínea, que representa la fascia profunda del pene, denominada también fascia de Bock. La fascia superficial del pene, por otro lado, es llamada dartos. Y por último, la piel. En esta imagen, la túnica albugínea que rodea el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso está resaltada, y cada uno de los tres cuerpos eréctiles del pene están individualmente cubiertos por tejido fibroso. La túnica albugínea también cubre el cuerpo esponjoso, pero eso no es visible en esta imagen. Yendo más superficialmente, esta imagen muestra la fascia profunda del pene, también llamada fascia de Bock. Esta fascia rodea los tres cuerpos eréctiles juntos, y algunas estructuras dorsales nerviosas y vasculares corren entre la túnica albugínea y la fascia de Bock. Así como envuelve los tres cuerpos eréctiles, la fascia profunda del pene también corre entre los cuerpos cavernosos y esponjoso, formando la estructura que está resaltada en esta imagen, que es conocida como parte intercavernosa de la fascia profunda. En esta imagen se encuentra resaltada una porción seccionada de la fascia superficial del pene, y esta capa, que es la más superficial de las tres fascias de revestimiento, también rodea los tres cuerpos eréctiles juntos. Algunos vasos entran en la base del pene y corren longitudinalmente dentro del dartos, formando una red anastomótica muy rica dentro de esta. Entonces vamos a echar un vistazo nuevamente a la raíz del pene, donde encontraremos algunos músculos asociados. Y hay tres músculos pares en el espacio perineal superficial del triángulo urogenital, que son los músculos bulboesponjoso, isquiocavernoso y el transverso superficial del periné. Vamos a estudiarlos entonces. Cubriendo el bulbo del pene se encuentran los músculos bulboesponjosos. Este es un músculo par que se origina de cada lado del bulbo y se unen entre sí en el rafe de la línea media. Cubre el bulbo y se inserta en el cuerpo esponjoso. Este músculo ayuda a comprimir el bulbo del pene y forzar la entrada de sangre en un pene erecto. Alrededor de los pilares del pene podemos encontrar los músculos isquiocavernosos. Estos músculos se originan de la superficie interna de la rama isquiopubiana y la tuberosidad isquiática y se insertan en el pilar del pene. Estos músculos ayudan en la erección, aumentando el flujo sanguíneo en el pene y previniendo la salida de sangre. El último par de músculos en el espacio superficial del periné son los músculos transversos superficiales del periné, y como su nombre se compone de varios términos, vamos a explicar uno a uno. El primer término es músculo. Bueno, porque son músculos. Transverso, porque las fibras corren transversalmente. Y estos músculos corren transversalmente hacia el ano desde cada tuberosidad isquiática del cuerpo perineal.
Y por último, superficial y periné son términos usados porque estos se localizan en el espacio perineal superficial. A cada lado del cuerpo perineal hay dos espacios triangulares creados por los músculos que acabamos de identificar y a través de estos espacios podemos ver una membrana conocida como membrana perineal. Esta membrana es una capa de tejido fibroso que separa el espacio perineal profundo del superficial. Ahora que revisamos la anatomía del pene, terminaremos analizando una de las principales alteraciones del pene que vemos en la práctica clínica. La enfermedad de Peyronie es una afección relativamente común y generalmente incurable que involucra la formación de placas fibrosas alrededor de los cuerpos cavernosos del pene, y estas placas son en realidad lesiones de tejido de cicatrización que se forman debido a la inflamación de la túnica albugínea. Es más común en hombres de 40 años o más, sin embargo puede ocurrir en individuos más jóvenes, a pesar de ser muy raro. La enfermedad de Peyronie resulta con mayor frecuencia en una curvatura anormal del pene cuando éste se encuentra erecto, disminución de la longitud o circunferencia del mismo e incluso disfunción eréctil en algunos casos. Esto también puede causar dolor significativo, especialmente durante las relaciones sexuales, y por supuesto también puede tener implicaciones psicológicas y psicosexuales. La causa de la enfermedad de Peyronie aún no ha sido totalmente identificada, pero se cree que está relacionada a un trauma sufrido por el pene durante el coito o a la actividad física. Muchos pacientes, sin embargo, no son capaces de señalar un momento o evento específico que marque el inicio de la enfermedad, y se cree que algunos de los que la padecen puedan tener una predisposición genética a enfermedades del tejido conectivo, haciéndolos de esta manera más susceptibles a esta condición. Las opciones de tratamiento efectivo para esta enfermedad desafortunadamente son limitadas, a pesar de haber un rango variable de intervenciones disponibles que incluyen una gran cantidad de medicamentos, cirugías, así como un tipo de terapia física conocida como terapia de tracción peneana. Pero, insistimos, desafortunadamente, ninguna de estas es conocida por tener una tasa de éxito consistentemente positiva. Lo que nos trae al final de este tutorial. Antes de dejarte ir, haremos una revisión rápida de lo que vimos hoy. Comenzamos observando las partes del pene, incluyendo la raíz, el cuerpo y el glande. La raíz del pene consiste de un bulbo medial y dos pilares laterales. En el cuerpo del pene vimos la continuación distal del bulbo, que es el cuerpo esponjoso, y la continuación distal continua a los pilares, que son los cuerpos cavernosos. Luego vimos al glande como una dilatación distal del cuerpo esponjoso. Después hablamos de las fascias de revestimiento del pene, desde la porción más profunda a la más superficial. Vimos la túnica albugínea, la fascia profunda del pene o fascia de Buck, la fascia superficial del pene o fascia de Dartos, y finalmente la piel, incluyendo a su dependencia distal de doble capa llamada prepucio. Luego observamos tres músculos pares asociados al pene, que son el bulbo esponjoso, que recubre el bulbo del pene, el isquio cavernoso, que recubre los pilares del pene, y el músculo transverso superficial del periné. Y dentro de los triángulos creados por los músculos se observa la membrana perineal que divide los dos espacios perineales. Finalmente vimos la correlación clínica con la enfermedad de Peyronie, que involucra la formación de tejido cicatrical en la túnica albugínea del pene, llevando a una curvatura anormal durante la erección, dolor e incluso disfunción eréctil. Eso nos trae al final de nuestro tutorial sobre la estructura del pene. Ya puedes dejar tu escondite y volver al mundo real. Gracias por tu atención. ¡Chao!